Buenas noches, buenos días, buenas tardes, según sea el caso. Mi nombre es Brian Reyes Durán y en conjunto con mis compañeros Alan Josué Jaramillo Esparza y Ricardo Isaac Luna Cervera, voy a presentar a nombre de ellos el proyecto correspondiente al segundo parcial de la materia de controladores locos programables, en el cual seguimos haciendo énfasis en los bloques de operaciones, en este caso en los comparadores. Y de manera breve hago una presentación de lo que es la estación a utilizar, de la cual ya hicimos uso en videos anteriores. Un panel de operadores, dos potenciómetros, tres displays, tres indicadores y dos push button. A su vez, un robot de dos ejes, X y Z, y los drivers, los presento a continuación, también de manera breve. En este caso, en anteriores videos hicimos únicamente de los potenciómetros y de los displays para igualar las señales de acuerdo a lo que indicábamos con el potenciómetro. En esta ocasión vamos a hacer uso también de los botones, de los indicadores, de los sensores de posición y de los sensores y de los motores de movimiento del robot. A su vez, tenemos el código que estoy presentando a continuación. Como podemos ver, ya tengo el controlador encendido y funcionando. De manera breve y rápida, el display IP va a mostrar la señal la misma señal que el sensor de posición X voltaje, que como ya vimos es un sensor del robot. Entonces nosotros movemos una señal en display P, la cual se va a reflejar en el sensor X voltaje. Bueno, no se va a reflejar como tal, pero esta señal va a ser traducida, por así decirlo, en forma de movimiento. Luego, a su vez, el display pot 1, que es el potenciómetro 1, el display del potenciómetro 1 va a reflejar la señal del potenciómetro 1. Y esto a su vez va a generar una salida en la cual en el potenciómetro 2 se va a generar también la señal que nos arroja el potenciómetro 2. Eso es a grandes rasgos lo que se va a lograr. Entonces, en primer escalón peldaño, el display P, que es el display de abajo, su señal tiene que ser igual que la del sensor X de posición. Es decir, si es 500, va a ser porque el sensor de posición, el robot, en su eje X se ha movido 500 unidades, sean centímetros, milímetros, etcétera, etcétera. Esto a su vez nos va a llevar al peldaño 1, donde tenemos el push button up, o sea, el botón verde, que a su vez nos genera una salida. Como podemos ver, aquí estamos haciendo uso del set reset, del flip flop. Y nosotros al pulsar el botón verde se genera una salida que a su vez actúa como una entrada que posteriormente nos activa el motor de posición X. Aquí anteriormente ya habíamos realizado un movimiento del potenciómetro 1 que es reflejado por el display del potenciómetro 1. En este caso, esta señal, una vez que ya están activas las del primer peldaño, pues podemos hacer uso de estas del segundo escalón, en las cuales el potenciómetro 1 va a reflejar su señal a través del movimiento en el motor de posición X, es decir, horizontalmente. Esto a su vez también va acompañado de que el sensor de posición X, que también ya activamos anteriormente y que es igual al display P, que es el display que está más abajo, más centrado, más a la izquierda, perdón, eh, va a arrojar la señal del potenciómetro 1. Entonces aquí lo que pasa es que el brazo en su eje X va a estar guiado por el potenciómetro 1 principalmente, y este a su vez, el potenciómetro 1 va a estar guiado por el display del potenciómetro 1, y esto a su vez está guiado por el display principal, que a continuación lo voy a mostrar, que es este de aquí, que estoy ahora señalando con el mouse. Y bueno, aquí va el funcionamiento de esta manera. Tenemos preferencia en set, y esto a su vez nos activa otra salida en R. Esta salida a su vez, la primera que utilizamos, la marca 50, nos activa un indicador. ¿Cuál indicador? El indicador verde. El indicador verde va a estar activo siempre y cuando el robot esté en movimiento en su eje X.
y va a estar encendido cuando el robot esté en movimiento, siempre y cuando también no llegue el valor del motor que se va a reflejar en el sensor, y a su vez este valor se refleja en un display que es igual al potenciómetro 1, pero estos valores tienen que ser iguales a los del display P, que ya mostré hace un momento con el mouse, haciendo énfasis en él precisamente. Entonces, posteriormente el IPV down, que es el push button down, esta secuencia es básicamente la misma que la anterior, pero para los movimientos en Z, es decir, para los movimientos de arriba hacia abajo, es prácticamente lo mismo. Pulsamos el botón, perdón, se activa la marca 51, que es un set reset también. A su vez nos va a activar bueno, esto a su vez, una vez que yo ya moví el potenciómetro 2, eh, el motor de la posición en Z del robot va a tratar de igualar el valor del potenciómetro 2. Y esto a su vez, pues, como podemos ver a continuación, es reflejado por el sensor que también tiene que adquirir el valor del potenciómetro 2. Esto también tiene preferencia en set. De igual manera, esto nos activa la marca 51 como una entrada y nos arroja el movimiento en un indicador B, que es el indicador de abajo, del medio. Y bueno, lo mismo, no se va a apagar el indicador hasta que el valor del potenciómetro, del display y del sensor y el motor, o sea, de posición del robot, sean los mismos. Esto es a grandes rasgos la explicación del funcionamiento del proyecto. A continuación voy a hacer una breve demostración. Aquí tenemos distintas marcas, en este caso las voy a ocultar para que no sean mayor problema a la hora de visualizar el proyecto. Y bueno, aquí tenemos, en primer lugar, movemos el potenciómetro 1, que dije yo que el valor del potenciómetro 1 se va a reflejar en el display correspondiente al potenciómetro 1. Entonces, nosotros lo que hacemos es pulsar el botón y de esa manera, como podemos ver aquí en este momento, en el display P, nosotros lo que tratamos de hacer es, nosotros reflejamos el valor del display del potenciómetro 1, ¿ok? ¿De acuerdo? Esto a su vez, del display potenciómetro, el display principal, por así decirlo, este de aquí, este valor es retransmitido hacia el motor en X del robot de aquí, y este a su vez es detectado por el sensor de posición X. Aquí como podemos ver ya está activo, significa que se alcanzó este valor de 430, tiene un margen pequeño de error más menos 1 aproximadamente, y bueno, aquí ya se alcanzó, se detiene el robot y no fue visible, pero se activó el, el indicador verde, perdón. Y si nosotros podemos hacer esto, podemos ver que se trata de igualar el valor. Como dije, tiene un error de más menos 1, pero es ya cuestión del motor del robot. A su vez también podemos hacer lo mismo con el potenciómetro 2 y el movimiento en Z. Y para eso usaríamos este botón. Podemos ver. Aquí en esta ocasión yo no utilicé el display de en medio de manera que me reflejara el valor del display de potenciómetro 2 o el valor de potenciómetro 2 respectivamente. Simple y sencillamente el sensor el robot, perdón, en su eje Z va a detectar el momento en el que es igual al valor del display del potenciómetro 2, y esto va a ser detectado obviamente por el sensor de posición Z y lo va a hacer que se detenga. Y entonces, pues perdón, el funcionamiento del proyecto y a grandes rasgos cómo podemos hacer uso de los comparadores y los bloques de operación y a su vez del flip-flop en PLC para realizar un proyecto de esta magnitud de manera sencilla. En realidad es algo sencillo. Y bueno, esto sería todo por este video. Espero pueda ser entendible y se hayan cumplido los objetivos para el correspondiente parcial.
Gracias.